No puedo invitar a todos a la reunión, sino solamente a los 10 primeros, pero pongo el código, la dirección y el PIN en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y a los 10 primeros de la lista les llega la dirección. Ya voy a ponerme al día para subir al e-virtual las direcciones donde están guardados los videos de las clases desde la semana pasada. Bien, por favor, les pido que conforme vayan llegando, el, me indiquen que se juntaron a la reunión para ponerles en la lista. No siempre estoy viendo la pantalla cuando, exactamente cuando estoy escribiendo algo en el pizarrón. Sale un aviso en el programa, pero es solamente un par de segundos y luego desaparece, de modo que es fácil que yo no perciba ese aviso, esa notificación. Bien, entonces les digo que según Lorenzo hay un hilo conductor que atraviesa todo el libro y que es el de la racionalidad y la racionalización del derecho. Entonces, eso es importante, ¿sí? La racionalidad y la racionalización. ¿Sí? La racionalización del derecho, pero obviamente ambas características están adscritas a distintos aspectos del derecho. ¿Sí? Bien, entonces veamos qué es esencia y qué es existencia. El, verán, bueno, esta distinción, por lo menos la conocemos desde Avicena. Parece que, bueno, es discutible, es cuestión de interpretación. Si es que, a ver, si es que Aristóteles distinguió esencia o existencia, en griego es la misma palabra usía, la que se utiliza para esencia y existencia, pero en la Edad Media, sobre todo dentro de un pensamiento creacionista, ahí se hace esa distinción. En la criatura, el, una cosa es la esencia, que no existe de por sí, es contingente, puede no existir, y otra cosa es su existencia. Bien, entonces esa distinción empezó por lo menos con Avicena, y luego es retomada por otros autores, por ejemplo, Santo Tomás. Bien, entonces tenemos dos cosas, mejor dicho, dos aspectos del derecho que no son lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la esencia del derecho? La esencia del derecho, ¿sí? Ese es que el derecho es racional. ¿Y qué se entiende por racional? ¿Sí? Un ratito voy a ver el teléfono. No, ya. El, entonces, la racionalidad del derecho consiste en que todas las... sí, ya, Ari, ya está anotada, no se preocupe. El, todas las instituciones jurídicas, ¿sí? Están ahí las leyes, la legislatura, los jueces y todo el sistema de administración de justicia, los notarios, los fiscales, los abogados, cárceles, etcétera, la policía, obviamente, todas las instituciones políticas. Ahí tenemos el gobierno, los ministerios, las alcaldías, las prefecturas, etcétera. Todas las instituciones jurídicas tienen un propósito, que es el bien común. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia del derecho. ¿Sí? Entonces, instituciones jurídicas,
tienen que servir al bien común. ¿Sí? Tiene que estar al servicio, voy a simbolizarle por una flecha inclinada y al servicio del bien común. ¿Y cómo está caracterizado el bien común? De vivir juntos mejor. ¿Sí? Vivir mejor. El más vivir, vivir más, tanto en cantidad y principalmente en calidad. Vivir más. Y no es solamente la pervivencia, la sobrevivencia, sino la prosperidad, el ir de bien en mejor y aumentar la longevidad y la calidad de vida. Entonces, ese es el fin del derecho, esa es su esencia racional. Sin embargo, aquí veamos, pero eso digamos es el derecho en sí mismo, en su esencia. En cambio, el derecho tal como existe en concreto es irracional. ¿Sí? Entonces, a ver, acá voy a poner el derecho positivo es irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Que es arbitrario. ¿Sí? Es decir, que no tiene una justificación, una razón de ser, un para qué. Eso quiere decir que la existencia del derecho está degenerada, alienada, desnaturalizada. ¿Sí? Entonces, contiene elementos irracionales, injustificados. Por ejemplo, el más obvio sería que en lugar de que el derecho sirva al bien común, está al servicio de una élite, al servicio de una parte de la población, en vez del pueblo entero. Entonces, eso podemos decir, viola, está en contra de la esencia, de lo que tiene que ser, de lo que debería ser el derecho, y por lo tanto está degenerado. Pero eso es el derecho positivo. Acá era la esencia del derecho. Ahora, si es que ese derecho tiene elementos irracionales y sin embargo es derecho, a pesar de que no se ajuste 100% a lo que debe ser su esencia, ese derecho sí contiene valores, ¿sí? Pero la racionalización del derecho existente consiste en depurar esa esencia alienada. ¿Sí? Entonces, hay que eliminar, reducir, ¿sí? Quitar esos elementos irracionales con una racionalización. Eso obviamente se hace poco a poco, bueno, también se ha hecho en algunas ocasiones de modo revolucionario, pero normalmente la mayoría de las veces se lo hace dentro de lo que permite el propio derecho, siguiendo sus propias normas. ¿Sí? Entonces, esta irracionalidad hay que depurar. ¿Sí? Esa depuración es la racionalización. Es decir, tratar de reconciliar, tratar de que la existencia del derecho cada vez se vaya acercando más y más a su esencia. ¿Sí? Entonces, eso es esta flecha verde, en eso consiste la racionalización. Bien, ahora, otra manera de explicar esta dualidad, en realidad son ahí tres fases, es acudiendo a la tríada hegeliana. La esencia del derecho es el derecho en sí, tal como existe en abstracto,
ese derecho cobra existencia, se manifiesta, se plasma en la realidad. Ese es el derecho existente. El derecho, pero es el derecho fuera de sí, derecho alienado. Y finalmente, la síntesis, estoy hablando de Hegel, ¿sí? La síntesis es aquella tercera fase, es el derecho en y para sí, cuando se armonizan plenamente existencia y esencia del derecho. En esa tercera fase es la síntesis, ¿sí? A ver, pongamos aquí uno, dos y tres, la síntesis. Ya. A ver, en la síntesis, no hay un divorcio entre esencia y existencia, entonces desaparece la irracionalidad del derecho. Bueno, eso según la tríada hegeliana. Ahora, Lorenzo, a ver, entonces en la síntesis hay la reconciliación, la superación de la contradicción. ¿Sí? Aquí había una lucha, una distancia entre la existencia, entre el derecho tal como realmente existe y el derecho en su puridad, en su pureza, digamos. ¿Sí? Entonces, esta síntesis para Lorenzo es una meta, una aspiración, el, un propósito, el norte por a dónde debería caminar la evolución del derecho. ¿Sí? Entonces, y Lorenzo dice que esa meta es asintótica. Voy a explicar qué significa esto de meta asintótica. A ver, para ello, el, tenemos que ver, a ver, es una noción, la asíntota es una curva en el plano cartesiano. A ver, voy a dibujar. ¿Sí? A ver. Entonces, imaginémonos, aquí tengo el eje Y, acá el eje X, aquí está el origen, y la asíntota es una curva que tiene esta forma, ¿sí? Si nosotros medimos la distancia desde los puntos de la asíntota hacia el eje horizontal, vamos a ver que cada vez se va empequeñeciendo, ¿sí? Supongamos aquí es 10, aquí es 5, aquí 3, 2, 1, después coma 5, coma 4, coma 1, después coma 99, etcétera. Esta distancia tiende a cero. Cada vez es menor, 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 pero nunca la asíntota topa o se contacta con la línea horizontal, con el eje X. Esa es una asíntota. Entonces, por más que transcurra un tiempo infinito, ¿sí? Jamás se van a juntar ambas líneas. Esa es la asíntota y esa es la idea que está detrás de esta meta asíntota. ¿Sí? Es decir, la conciliación perfecta entre esencia y existencia jamás va a llegar a su tope, al máximo grado, sino que siempre va a ser posible un mayor acercamiento. ¿Sí? Ya, estoy, el Giancarlos, acabo de ponerle en la lista. Bien, entonces, Muchas gracias, profe. esa es de nada, esa es la meta asíntota. Bien, ahora,
no, tengan cuidado, voy a hacer una observación que en parte contradice lo que dije antes, pero esa contradicción más bien forma parte de lo que es el derecho existente, ¿sí? Obviamente nadie se va a admirar de esa contradicción, puesto que estamos ante un autor que admite abiertamente la centralidad de la verdad, la realidad de las contradicciones. Dije aquí que el derecho positivo es irracional y sin embargo también tiene que ser racional. ¿Sí? Entonces, este derecho, voy a poner aquí, es racional e irracional, ambas cosas. Irracional, puesto que él no siempre atiende al bien común, sino al bien particular, pero por otra parte, todo derecho tiene, incluso el derecho existente en cualquier sociedad, tiene en alguna medida una justificación, en el sentido de que contiene valores. Y los valores, tal como los concibe Lorenzo Peña, seguramente aquí hay una influencia de Nicolai Hartmann. Los valores son teleológicos, me están indicando el para qué, el hacia dónde, como metas, propósitos del sistema normativo. Bien, entonces esto está en el acápite 1. Pasemos al acápite 2. A ver. Bien, entonces, resumiendo, según Lorenzo, hay una contradicción entre el derecho existente, tal como existe, ¿sí? Porque contiene elementos irracionales, eso está en contradicción con su esencia. ¿Sí? Entonces, ese es el resumen de la capítulo 1. ¿Sí? Contradicción entre esencia y existencia. ¿Sí? Ahora, la pregunta que se hace aquí, y en la cual no me voy a detener mucho, es de cómo es posible esa contradicción. ¿Sí? El, ¿Cómo es posible? O sea, si es que yo digo llueve y no llueve, etcétera, ¿sí? Nosotros hemos discutido este tema en el curso en la materia de ontología. Hemos visto el principio de no contradicción. Entonces sabemos que desde la antigüedad, empezando con Parménides, por lo menos en el mundo occidental, luego pasando a Heráclito, etcétera, Aristóteles es uno de los que, siguiendo a Parménides, cree que la contradicción es imposible. Es decir, hay una regla que ya fue enunciada por un lógico medieval de nombre Cornubia. ¿Sí? A ver, voy a poner aquí el, Aristóteles es uno de los pocos o poquísimos lógicos que se toman la molestia de argumentar en contra de la existencia de contradicciones. La mayoría de los lógicos, incluso contemporáneos, simplemente dan por supuesto que la contradicción es un sinsentido, es ilógica y pasan por alto una justificación. ¿Sí? En cambio, el autor medieval que expresó la siguiente regla es Cornubia. Y el principio que voy a enunciar lleva su nombre, es la regla de Cornubia. Esa regla, a ver, Medina,
esa regla es la siguiente, de que si un sistema permite asentar, afirmar tanto una oración como su negación, en ese sistema se puede probar cualquier cosa. ¿Sí? Por lo tanto, P y no P, ¿sí? De ahí se sigue Q. Siendo Q cualquier oración. Recuerden, este símbolo en lógica significa de las premisas anteriores se sigue una conclusión. ¿Sí? Bien, esta es una contradicción en sentido técnico, afirmar y negar la misma oración. E y Q son letras esquemáticas según otra terminología, son variables, están en lugar de cualquier oración. Entonces, la regla de Cornubia permite demostrar lo que sea a partir de una contradicción. ¿Sí? Este es el pensamiento aristotélico, esta regla obviamente es válida en la lógica clásica, pero precisamente siguiendo la tradición desde Heráclito, pasando por Anaxágoras, Platón, el Dionisio, el Escoto Eriúgena, Nicolás de Cusa, y ya más cercano a nosotros en nuestra época, Hegel, Marx, Engels, etc., se ha abandonado esta regla de Cornubia, precisamente en la segunda mitad del siglo XX, con el aparecimiento de las lógicas paraconsistentes. Lógica paraconsistente, ¿sí? Bueno, pero esto es en el siglo XX, pero les dije, la lógica paraconsistente no es un invento, digamos, de los lógicos contemporáneos, sino que detrás de ella está toda una larga tradición milenaria. ¿Sí? Entonces pongamos aquí a Heráclito y a Hegel principalmente. Podría mencionar a otros, en realidad ya lo hice, pero Lorenzo menciona a ambos. Entonces, desde un enfoque paraconsistente, es posible admitir que el derecho, tal como existe en la realidad, es a la vez racional e irracional. ¿Sí? Se puede comprender que el derecho es como no es, ¿sí? O o al revés, que no es lo que es, ¿sí? Es decir, simplemente estoy aplicando esta contradicción a lo que es el derecho, pero no el derecho en su esencia, sino el derecho positivo que existe en cada país. Entonces, si nosotros adoptamos una perspectiva paraconsistente, o si quieren ustedes, dialéctica, podemos comprender esta contradicción entre esencia y existencia. Obviamente esa contradicción va a ser incomprensible, sin sentido, ilógica, irracional, desde el punto de vista de la lógica clásica. En otro capítulo insistiré más sobre esta necesidad de que la filosofía del derecho incorpore o asuma para sus reflexiones teóricas una lógica que admita antinomias, como las que suceden en el derecho, y no solamente como mera posibilidad, sino como realidad. Bien, entonces, ya, eso está en el acápite 2, avancemos, vamos a la sección 3, y, a ver, permítanme, ya, en esta sección 3 se habla de la falacia naturalista. ¿Sí?
A ver, el problema es, a ver, voy a poner como título, voy a poner con rojo, falacia naturalista, con rojo porque Lorenzo no acepta que la regla que está aquí involucrada sea realmente inválida. ¿Sí? Es, Lorenzo siempre usa esta expresión falacia naturalista entre comillas. Porque no admite que sea realmente una, una regla de inferencia inválida. A ver, esta falacia fue enunciada en primer lugar por David Hume en su tratado sobre la naturaleza humana, al final de una parte, creo que el libro tiene 3 partes, si no estoy mal, al final de la segunda parte, simplemente en un parrafito, en unas 10 líneas, hace referencia de pasada a que muchos autores cometen el error de tratar de deducir un principio normativo a partir de enunciados que son meramente fácticos, ¿sí? Pero el Hume dice que en realidad ese es un non sequitur, es decir, es algo ilógico, ¿sí? O sea, a ver, antes de eso a ver, Hume, estamos en que a partir de un hecho se deduce una norma, ¿y? Una norma, ¿ya? Entonces, si quieren ustedes, pensemos en esa famosísima dicotomía entre el ser y el deber ser, ¿sí? Entonces es el es y el debe, ¿sí? Ser y deber ser. Bien, entonces, obviamente el derecho natural está acá, ¿sí? Bien, ahora, el, a ver, pero si es que es una falacia, eso significa que, recuerden, este símbolo es el mismo de acá, es exactamente el mismo que representa la relación de consecuencia, que de tales premisas se sigue tal conclusión. Es como si estuviera los 3 puntitos, los 3 puntos en forma en los vértices de un triángulo equilátero. Se lee por lo tanto. Pero puesto que estamos hablando de falacia, ¿sí? Según Hume, no hay cómo, a partir de premisas fácticas, concluir una conclusión ética. Por lo tanto, voy a tachar, ¿sí? Lo que puse es una raya inclinada que le corte al torniquete. Este símbolo se llama torniquete, ¿sí? Entonces, con esto estoy diciendo que estoy simbolizando que no hay cómo pasar de premisas fácticas a premisas normativas. Por lo tanto, el derecho natural no puede tener su base, su fundamento en la realidad, ¿sí? O no solo el derecho, sino también la ética, ¿sí? Y me parece, si no estoy mal, Hume se refería a la ética. Y en nuestros días, a comienzos del siglo XX, posiblemente en los últimos años, en los años 90 y pico, estoy hablando del siglo XIX, 1895, 96, 97, un profesor bueno, de Inglaterra, George Edward Moore,
También retoma esta idea de Hume de que no es posible deducir, es la indeducibilidad de lo normativo a partir de lo fáctico. Ahora, pensemos, por ejemplo, en qué pensaban los antiguos tomistas, el viejo derecho natural, de que a partir de la naturaleza humana, ¿sí? Pensemos, a ver, esto es el viejo naturalismo, Santo Tomás, ¿sí? A partir de la naturaleza humana, de ahí se deduce normas de derecho natural. ¿Sí? Bien, es decir, según cómo sea el ser humano, cuál sea su esencia, y eso es algo fáctico, algo que está en la realidad, ¿sí? De ahí nosotros podemos extraer conclusiones de carácter jurídico o de carácter ético. Para Santo Tomás, recuerden, en otra clase expliqué eso, el derecho se basa en la moral, es parte de la moral. Entonces, aquí podría poner también la ética, que da igual. Pero eso es en una visión naturalista. Hume y Moore se oponen a esa conclusión. Bien, entonces, ¿qué más? Veamos qué es lo que piensa Lorenzo Peña con respecto a esta falacia. Desde su libro, Hallazgos filosóficos, si no estoy mal, es del año 92 del siglo pasado, sería 28 años, en el capítulo sobre el bien, y debe ser el capítulo, creo que es el capítulo 4, empieza relacionando el bien con el ser, ¿sí? Recuerden, hay un famoso adagio latino, bonum et ens convertuntur, es decir, el bien y el ser coinciden, se convierten mutuamente, el uno se vuelve en el otro. Esa idea es la del naturalismo, la de acercar el bien al ser, ¿sí? Y tiene en realidad base bíblica en el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el relato de la creación. Sabemos que es un mito. Se nos narra que Dios creó el mundo en 7 días y el último día, textualmente se dice que y vio Dios que todo era bueno. Vio Dios que todo era bueno. A partir de ahí, los pensadores cristianos han tendido a identificar ser con bondad, ser con bien. Eso es antiplatónico. Platón cree que el bien está más allá del ser, ¿sí? Epeikinas tes usías. Eso es Platón. Los cristianos no admiten ese punto de vista. Entonces, fíjense, discúlpenme si he hecho este excursus, pero es con el propósito de ver antecedentes en la tradición filosófica y, si quieren ustedes, religiosa, ¿sí? De que Platón estaría de acuerdo quizás con Hume o el Génesis, y detrás de él San Agustín, Santo Tomás, se opondrían a que este paso del ser hacia el deber ser no es una falacia. Entonces, veamos, Lorenzo, cuál es su opinión, ¿sí? Él hace referencia al holismo de Quine. Voy a explicar en este momento, ¿sí?
holismo de Quine. Este autor es conocido por nosotros por su famoso criterio de compromiso ontológico que vimos en ontología. A ver, entonces, ¿qué significa holismo? El holismo es una posición epistemológica que dice lo siguiente, es una tesis contra los positivistas filosóficos. Quine tuvo una polémica bastante extendida, profunda, contra Rudolf Carnap por los años 30. Incluso sabemos que Quine viajó a Europa, se reunía con el Círculo de Viena y mantuvo correspondencia con Carnap, el más famoso de los positivistas. Entonces, obviamente, y los positivistas son empiristas, por lo tanto, siguen el pensamiento de Hume. A ver, los positivistas tienen una concepción de la lógica como una disciplina analítica, ¿sí? Recordemos la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos. Los analíticos son aquellos cuya verdad se puede descubrir simplemente por análisis lingüístico. Si yo hago un examen de lo que es el sujeto, de lo que es el predicado, voy a descubrir, sin acudir a la experiencia, que en los enunciados analíticos la propiedad que se atribuye al sujeto ya está contenida en el sujeto. ¿Sí? Ejemplo típico de enunciado analítico sería: el triángulo es una figura que tiene 3 ángulos. Eso significa triángulo. ¿Sí? Igual si es que digo el kilómetro tiene 1000 metros. Eso es lo que significa kilómetro. ¿Sí? Entonces, 1000 metros. Entonces, por mero análisis del lenguaje, descubro su verdad. No así con los enunciados sintéticos, aquellos que supuestamente me informan sobre la realidad y cuya verdad tendría que confirmarse o refutarse por la experiencia empírica. Por ejemplo, si es que yo digo, en este momento estoy usando sandalias o estoy usando zapatillas azules, eso no es analítico. Simplemente al analizar el sujeto, no hay posibilidad de descubrir si es que el predicado es verdadero o falso. Se predica con verdad o falsedad del sujeto. Entonces necesitamos acudir a la experiencia. Eso es lo que se dice que este enunciado de que hoy estoy usando zapatillas azules es un enunciado sintético, porque la propiedad que está atribuida en el predicado no está contenida necesariamente en el sujeto. Bien, entonces es un enunciado que requiere de la experiencia para descubrir su verdad o para justificar su verdad. Eso era lo que sostenían los positivistas, y de ahí ellos creían que hay ciencias que son analíticas, ahí está la lógica, las matemáticas, y otras ciencias que son sintéticas, como por ejemplo las ciencias naturales, física, química, biología, etcétera, las ciencias sociales, si es que las hay. A ver, entonces, eso es lo que no admite Quine, ¿sí? Quine, aproximadamente en los años 40 o seguramente en la década de los 30, demostró
que la diferencia entre lo analítico y lo sintético es meramente de grado, que no hay una división tajante, categorial, entre enunciados analíticos y sintéticos. No a la distinción entre analítico y sintético. Entonces, ¿cuál es la conexión entre esto y la falacia naturalista? La conexión es que acá estamos hablando de lógica nomológica, lógica jurídica. Según Hume, bueno, la posición de Hume es general, se aplica a la ética y también al derecho, que Hume está excluyendo que la lógica permita una inferencia cuyas premisas sean fácticas y cuya conclusión sea normativa. Una de las razones para eso es que en la lógica que se conocía hasta el siglo XVII no había ninguna regla de inferencia de este tipo, que una conclusión se siga de premisas fácticas. Si nosotros revisamos la silogística aristotélica o incluso la lógica clásica, no vamos a encontrar eso. Entonces, se podría decir que la lógica es una ciencia que fue creada de una vez para siempre, como pensaba Kant, que no pueden aparecer reglas de inferencia nuevas, ¿sí? Puesto que la experiencia no puede atacar a la lógica, ¿sí? Precisamente ese pensamiento es el que no acepta Quine, ¿sí? Entonces, veamos qué significa holismo. ¿Sí? Tenía que referirme a los positivistas para que se comprenda cuál es el cambio que opera Quine con respecto a esos dogmas del empirismo neopositivista. A ver, verán, pensemos en cómo se admite una teoría desde el punto de vista positivista. Pensemos en Popper. Por más que Popper hable de falsacionismo, en el fondo, en este punto, su posición falsacionista no se diferencia del verificacionismo de los positivistas. Según Quine, a ver, verán, pensemos en la siguiente situación. De una hipótesis se sigue una predicción. ¿Sí? A ver. Ahora, si esa predicción no sucede, y la predicción tiene que ser empírica, si no sucede la predicción, por modus tollens, concluyo que la hipótesis no es verdadera, la hipótesis es falsa. Esto es empirismo, esto es positivismo. ¿Sí? Ahora, lo que dice Quine es que esa hipótesis no se enfrenta a la experiencia de modo aislado, sino que tenemos, por ejemplo, una teoría, a ver, aquí voy a hablar brevísimamente de Lakatos. Lakatos creía que en la teoría hay un núcleo duro y un cinturón protector. ¿Sí? Pongamos, a ver, verán, pongo aquí un núcleo duro, un cinturón protector y hay esta hipótesis. Entonces, es entre estas tres cosas que se deduce una predicción.
Y si no sucede la predicción, ¿qué concluimos de ahí? Que uno de estos tres elementos, o el núcleo duro, o el cinturón protector, o la hipótesis, es falsa. Entonces, esto es el holismo, ¿sí? Lo que se enfrenta a la experiencia es la teoría como un todo. De modo que cuando la experiencia no sucede, cuando entra en contradicción con la teoría, no es que automáticamente, a ver, aquí me falta uno, automáticamente la hipótesis sea falsa. Podría ser falsa el cinturón protector o en última instancia también el núcleo duro. Y ahí está la lógica. Entonces, Quine admitía que incluso para hacer caso a la experiencia podemos tener un cambio de lógica. ¿Sí? Eso es uno de los corolarios del holismo quiniano. ¿Sí? Entonces, con esto, Lorenzo refuta la falacia naturalista. ¿Sí? Entonces, Lorenzo cree que sí es posible que desde un punto de vista naturalista es legítimo el pasar desde una afirmación que tenga como premisa algo fáctico, como por ejemplo una acción perjudica el bien común, de ahí podemos concluir, por lo tanto, esa acción es ilícita. ¿Sí? Escribo eso y con eso terminamos la clase. ¿Sí? A ver, entonces, A perjudica, pongamos, daña el bien común, y ahí podemos concluir, por lo tanto, esa acción es prohibida. Por lo tanto, no autorizada A. ¿Sí? Bien, se me acabó el tiempo. Mañana continuamos. Un ratito solamente voy a desplegar, antes de que se vayan, voy a desplegar aquí la lista de los que estaban presentes y con eso ya está registrado. Bien, muy amable, muchas gracias, cuídense, que pasen bien. Una buena tarde. Gracias, profe, igual. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, Un profe. gusto. Gracias. Hasta luego.